Imagínense nomás por un momento que todo lo que creían saber sobre las enseñanzas más profundas de Jesús estaba incompleto, que existían palabras secretas, revelaciones ocultas, que a propósito le borraron de los textos que nos llegaron hoy. Y si les dijera que existe un documento antiquísimo, el Evangelio de Tomé, que contiene dichos de Jesús tan revolucionarios que tumbaron los cimientos mismos del cristianismo primitivo. Este no es simplemente otro texto religioso perdido en las arenas del tiempo, sino un tesoro de sabiduría que ha estado en la sombra, como un expediente secreto, durante casi 2000 años, esperando el momento perfecto para revelarse nuevamente al mundo. El Evangelio de Tomé no es una narración como los evangelios canónicos que conocemos. Es una colección pura y dura de 114 dichos atribuidos a Jesús, sin tanto choro narrativo, sin historias de milagros, sin contexto político o social que pueda distraer del mensaje central. Cada palabra está diseñada para penetrar directamente en el corazón del buscador espiritual, como un balazo al alma, directo a quitarte la venda religiosa que hemos acumulado a lo largo de los siglos. Estas no son enseñanzas para el montón, sino instrucciones precisas para aquellos que están verdaderamente preparados para despertar a una realidad más profunda. Lo que hace que este evangelio sea algo fuera de serie y al mismo tiempo un broncón tremendo es que presenta una versión de Jesús que muchos consideran radicalmente diferente de la imagen tradicional. Aquí encontramos a un maestro que te habla al chile de la divinidad interior, del reino de los cielos como un estado de conciencia presente en cada momento, de la necesidad de romper con las dualidades que nos tienen bien amarrados a la pura ilusión. Son enseñanzas que resuenan profundamente con tradiciones místicas de todo el mundo, sugiriendo que la sabiduría espiritual universal encuentra en Jesús uno de sus exponentes más claros y directos. Pero la pregunta que no nos deja dormir es, ¿por qué este texto permaneció oculto durante tanto tiempo? Ahí sí, ¿qué manos negras se encargaron de que estas palabras no vieran la luz? ¿Y qué significa su redescubrimiento para nuestra comprensión del cristianismo y de la espiritualidad en general? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán por un viaje fascinante a través de los primeros siglos del cristianismo, cuando diferentes corrientes de pensamiento se daban un tiro por definir qué significaba realmente seguir las enseñanzas de Jesús. La historia del Evangelio de Tomé es en sí misma un misterio que le daría envidia a cualquier novela de las de la nota roja histórica. Durante siglos, este texto existió únicamente en referencias fragmentarias en los escritos de los padres de la iglesia primitiva, quienes lo mencionaban nomás para tirarle mierda, para declararlo herético. Era como si hubiera existido un fantasma en los archivos de la historia cristiana, un expediente clasificado, una presencia que todos sabían que había estado allí, pero que nadie podía tocar o examinar directamente. Todo dio un giro de 180 grados en 1945, cuando un campesino egipcio llamado Mohamed Ali Zaman hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. Cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, este hombre estaba buscando fertilizante natural para sus cultivos cuando su azadón topó con algo duro, enterrado en la arena, como si fuera un tesoro escondido. Lo que emergió de la tierra fue una vasija de barro, sellada, como una cápsula del tiempo, y dentro de ella, una biblioteca completa de textos cristianos primitivos que habían permanecido ocultos durante más de 1500 años. Entre estos manuscritos, escritos en copto, se encontraba una copia completa del Evangelio de Tomé. Pónganse a pensar en el momento en que los primeros eruditos, esos vatos estudiosos, por fin le echaron ojo a esas palabras que habían sido pasadas al costo en secreto en las primeras comunidades cristianas. Enseñanzas que habían sido preservadas por aquellos que arriesgaron todo para mantener viva una tradición espiritual que consideraban demasiado valiosa como para que se esfumara para siempre. La importancia de este descubrimiento es de una importancia brutal. Por primera vez en la historia moderna, teníamos acceso directo a un documento que nos permitía escuchar una voz diferente del cristianismo primitivo, una voz que la ortodoxia cristiana, con sus rollos y sus intereses, se había encargado de callar. Era como si se hubiera abierto un portal al pasado, ofreciéndonos una perspectiva completamente nueva sobre las enseñanzas originales de Jesús y sobre la diversidad extraordinaria que caracterizó los primeros siglos del movimiento cristiano.
Los especialistas comenzaron inmediatamente a estudiar este texto como peritos forenses espirituales, buscando pistas sobre su origen, su datación y su relación con los evangelios canónicos. Lo que encontraron fue aún más cabrón de lo que se imaginaban. Las evidencias sugerían que algunas de las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomé podrían ser tan viejas, o más viejas incluso, que los textos que forman los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si de verdad quieren entender la bronca que traemos entre manos, tienen que picarle al botón de suscribirse aquí, ahorita mismo, porque lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos les va a voltear la tortilla para siempre, su perspectiva sobre la espiritualidad y sobre las enseñanzas más profundas que la humanidad ha recibido. Esto no es choro que encuentres en cualquier lado, y cada video que suelto es otra pieza de este rompecabezas cabrón que estamos armando entre todos. El contenido del Evangelio de Tomé es verdaderamente revolucionario a más no poder, por lo simple y lo profundo. Comienza con una declaración que inmediatamente deja claro que es para iniciados, para los que de verdad le saben. Estas son las palabras secretas que el Jesús viviente habló y que Didimos Judas Tomé escribió. La palabra secretas aquí no quiere decir que las escondieron a propósito, sino más bien enseñanzas que requieren que uno esté picudo y bien trucha para agarrarles la onda correctamente. Una de las características que más llama la atención de este evangelio es su enfoque en la experiencia directa de lo divino. Mientras que muchas tradiciones religiosas enfatizan la fe en dogmas específicos o la adherencia a prácticas rituales particulares, el Evangelio de Tomé te empuja a la chingada a buscar una experiencia inmediata y personal de la realidad espiritual. Jesús habla repetidamente del reino, pero no como un lugar al que te vas después de estirar la pata, sino como una condición presente que puede ser reconocida y experimentada aquí y ahora. Una de las enseñanzas más profundas que encontramos aquí es la idea de que cada ser humano carga dentro una chispa divina, una semilla de la misma sustancia de la que está hecho el reino de los cielos. Esta no es una metáfora poética, sino una descripción directa de la realidad espiritual tal como Jesús la percibía. El camino espiritual, según este texto, no es de que te transformes en algo que no eres, sino en reconocer y darle juego a lo que ya somos en lo más profundo de nuestro ser. Esto nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Tomé, su presentación de enseñanzas que te llevan de la mano a una onda de no dualidad espiritual. Jesús habla de trascender las divisiones entre interior y exterior, entre masculino y femenino, entre arriba y abajo. No te está vendiendo una filosofía de esas de puro cerebro, sino señalando hacia un estado de conciencia en el que estas divisiones aparentes se caen como puras ilusiones que nos tapan la vista de la unidad fundamental de toda existencia. El aspecto más revolucionario de estas enseñanzas radica en un enfoque que te vuela la cabeza, completamente diferente a la salvación y la iluminación espiritual. Mientras que las interpretaciones posteriores del cristianismo desarrollaron unos rollotes bien armados sobre el pecado original, el que paguen por ti y la necesidad de los intermediarios de la Iglesia para alcanzar la salvación, el Evangelio de Tomé presenta un camino directo, sin escalas. Jesús no se presenta aquí como el único Hijo de Dios que vino a morir por los pecados de la raza, sino como un hermano mayor que ya se aventó el camino que todos podemos rifarnos. Sus palabras no te arman una religión nueva con sus respectivos dogmas y sus jefes, sino que apuntan hacia la posibilidad de que cada individuo despierte a su propia naturaleza divina. La carnita de la investigación moderna ha sacado a la luz cosas bien chingonas en el lenguaje utilizado en este evangelio. Los que le saben a las lenguas semíticas se dieron cuenta de que muchas de las expresiones preservadas aquí mantienen características que sugieren una transmisión de las de antes, de las puras, de las enseñanzas originales. El uso de paralelismos, paradojas y afirmaciones aparentemente contradictorias no es que anduvieran con rollos teológicos, sino que era una forma bien avanzada de enseñar, diseñada para llevar al estudiante más allá del pensamiento conceptual ordinario hacia una forma de comprensión más directa e intuitiva. Una de las características más notables de este texto es cómo le entra al concepto de tiempo. Jesús habla repetidamente de un estado en el que el pasado y el futuro se muestran como puros inventos de la mente que nos tienen desconectados de la realidad presente. El reino no es algo que vendrá en el futuro,
ni algo que existió en el pasado, sino la condición eterna que siempre está disponible en el momento presente para los que de verdad abren los ojos. Esta perspectiva temporal radical tiene implicaciones profundas para entender la naturaleza de la experiencia espiritual y el proceso de transformación interior. Los estudios comparativos han demostrado que este evangelio comparte cosas que le suenan a otras tradiciones de sabiduría que existían en el mundo mediterráneo de los primeros siglos. Sin embargo, lo que lo hace único no es tanto lo que trae suelto, sino cómo le hace para armar un sistema coherente de enseñanza espiritual. La influencia del pensamiento gnóstico es evidente, pero el Evangelio de Tomé no es simplemente otro texto gnóstico más. Representa una síntesis particular que mantiene un equilibrio bien fino entre el énfasis gnóstico en el conocimiento directo y una espiritualidad práctica accesible. El contexto social en el que estas enseñanzas circularon originalmente era bien variado y con mucho movimiento. Las comunidades cristianas primitivas no eran una sola cosa con creencias idénticas, sino un chorro de grupos bien diferentes que mantenían perspectivas teológicas y prácticas espirituales muy variadas. El Evangelio de Tomé probablemente circuló entre comunidades que valoraban la experiencia mística directa y que veían a Jesús no tanto para adorarlo, sino como un guía y un ejemplo, un vato que ya le había atinado a lo que es posible para cualquier ser humano comprometido seriamente con el desarrollo espiritual. Una de las dimensiones más fascinantes de este texto es cómo aborda la relación entre saber y cambiar. No es nomás de echarte datos sobre la realidad espiritual, sino de un tipo de conocimiento que a huevo viene con un cambio de raíz en cómo eres. Las palabras de Jesús aquí no están diseñadas para ser creídas o memorizadas, sino para que las vivas y las compruebes tú mismo, con tu propia práctica espiritual directa. Esta aproximación empírica a la espiritualidad era una cosa bien radical en su tiempo y lo sigue siendo ahorita. El simbolismo utilizado en el Evangelio de Tomé juega en varios niveles al mismo tiempo. Los especialistas han identificado capas de significado que van desde referencias a prácticas de meditación específicas hasta descripciones en clave de estados de conciencia bien específicos. Las referencias a la luz, por ejemplo, no son puro rollo poético, sino indicaciones bien precisas sobre la naturaleza de la experiencia interior que surge cuando la mente se calla y el corazón se abre a otras ondas de la realidad. La tradición oral que precedió la fijación escrita de estas enseñanzas probablemente incluía cosas que se pasaban de boca en boca, como en una iniciación, y que no caben completas en un texto escrito. Los investigadores han notado que muchas de las afirmaciones más enigmáticas del Evangelio agarran la onda cuando las ves como pistas, como señales dirigidas hacia experiencias específicas que deben ser cultivadas a través de la práctica. Esta dimensión experiencial explica por qué estas enseñanzas fueron consideradas secretas, no porque fueran para unos cuantos, sino porque su verdadero significado solo te cae el 20 si te comprometes de verdad con el camino espiritual que describen. Las implicaciones de estas enseñanzas para entender la naturaleza de la realidad están bien cabronas. El Evangelio de Tomé sugiere que lo que vemos como el mundo sólido, separado, con sus objetos físicos, es en realidad un rollo de la mente, patrones que ya traemos programados. La liberación espiritual no consiste en escapar de este mundo hacia otro reino, sino en quitarte la venda de las ilusiones perceptuales que nos tienen bien amarrados en patrones de sufrimiento y separación. Esta perspectiva se parece un chingo a lo que después sacaron en la física cuántica y las neurociencias, aunque obviamente utiliza un lenguaje y marco conceptual muy diferente. Los fundamentos históricos de estas enseñanzas vienen de una época donde la onda espiritual estaba bien prendida en el mundo mediterráneo. Durante los primeros siglos de nuestra era, un chorro de ideas religiosas y filosóficas se juntaban en territorios que habían sido helenizados por las conquistas de Alejandro Magno, pero que conservaban tradiciones espirituales mucho más antiguas. El contexto en el que surgieron estas palabras secretas de Jesús fue el de una cultura bien mezclada, bien sincrética, donde las tradiciones judías, griegas, egipcias y persas se influenciaban mutuamente de maneras complejas y a menudo sutiles. La biblioteca de Nag Hammadi, donde fue descubierto el Evangelio de Tomé en 1945, representa solo un pedacito de lo que fue una tradición literaria y espiritual mucho más grande, más extensa.
Los investigadores han identificado conexiones entre estos textos y tradiciones que se extendían desde Mesopotamia hasta la India, sugiriendo que las enseñanzas preservadas en este evangelio formaban parte de una red mundial de intercambio espiritual que se movía por las rutas de comercio y los centros de conocimiento dispersos por todo el mundo conocido. Esta dimensión cosmopolita ayuda a explicar por qué las enseñanzas de Jesús en este texto le suenan a principios que se encuentran en tradiciones que, a primera vista, están bien lejos geográfica y culturalmente. Si le picas a suscribirte a este canal y le das a la campanita, vas a tener chance de ver investigaciones que no paran de explorar estas conexiones que están de no creerse entre diferentes tradiciones espirituales antiguas. Cada video que subo le entra a fondo a los detalles de estos hallazgos arqueológicos y escritos que le están dando la vuelta a todo lo que creíamos sobre los orígenes del cristianismo y su relación con otras corrientes espirituales de la antigüedad. El proceso de transmisión de estas enseñanzas te enseña cosas bien clave de cómo se pasaba el conocimiento espiritual en el mundo antiguo. A diferencia de los textos que eventualmente fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento, las enseñanzas del Evangelio de Tomé parecen haber sido transmitidas primariamente a través de linajes de maestros y aprendices que se rifaban a aplicar estos principios en su día a día. Esta forma de transmisión experiencial implicaba que el significado profundo de estas palabras no se agarraba nomás con puro estudio de libros, sino que pedía una madurez de adentro que solo podía desarrollarse a través del tiempo y la disciplina espiritual. Los elementos más radicales de estas enseñanzas se enfocan en cosas de la identidad humana que le daban en la torre tanto a las concepciones judías tradicionales como a las filosofías griegas dominantes. Cuando Jesús habla de que quienes beban de su boca se volverán como Él, no está diciendo que Él era el único acá el divino, sino que todos traemos ese potencial espiritual adentro. Esta perspectiva representa una democratización bien cabrona de la experiencia espiritual que le quita chamba a los intermediarios de la iglesia y le pone la responsabilidad de tu crecimiento espiritual directo en tus manos. La neta, la inteligencia psicológica de estas enseñanzas te salta a la vista cuando se examinan las técnicas específicas que describen para trabajarle a esos patrones mentales y emocionales que nos tienen atorados en el sufrimiento y la confusión. Los logion más enigmáticos del Evangelio muchas veces resultan ser descripciones bien exactas de procesos psicológicos que la ciencia de hoy apenas le está cayendo el 20. Las referencias a la necesidad de hacer que el dos se vuelva uno se pueden entender como instrucciones para volar la barda con la dualidad básica entre el que ve y lo que es visto que caracteriza la conciencia ordinaria. Lo más polémico de este texto incluye afirmaciones que le daban en la torre, directo a lo que ya andaban armando las comunidades cristianas, que eventualmente se convertirían en la iglesia institucional. Mientras que estos grupos le ponían todo el peso a la fe en que Jesús murió y resucitó, como si fueran hechos históricos, puros eventos. El Evangelio de Tomé presenta un enfoque completamente diferente donde la resurrección es más bien un despertar espiritual que cualquiera puede vivir aquí y ahora, si de verdad le echa ganas a la práctica. La dimensión social y política de estas enseñanzas era igual de cabrona. En una época donde las sociedades estaban bien divididas por clases, por si eras hombre o mujer, o de dónde venías, las palabras preservadas en este evangelio te echan un rollo de igualdad de a de veras entre todos, porque todos traemos el mismo potencial espiritual. Las referencias específicas a figuras femeninas como María Magdalena, en posiciones de autoridad espiritual, habrían sido un verdadero quemón en el contexto social de ese tiempo, donde las tradiciones religiosas tanto judías como griegas no dejaban que las mujeres ni se asomaran a los puestos de liderazgo espiritual. El lenguaje utilizado para describir estados de conciencia avanzados en este evangelio te demuestra que le sabían un chingo a los fenómenos psicológicos que la ciencia de Occidente apenas le entró de lleno hasta el siglo XX. Las descripciones de experiencias donde la percepción ordinaria del tiempo y el espacio se transforma coinciden de manera cabrona con lo que los investigadores de hoy han registrado en estudios de estados alterados de conciencia logrados a través de meditación profunda, contemplación mística o experiencias psicodélicas controladas. Las técnicas específicas descritas en este evangelio para cultivar estos estados extraordinarios de conciencia
te revelan un saber empírico bien hondo sobre los mecanismos de la transformación psicológica humana. Los dichos que te dicen que observes tus pensamientos sin clavarte en ellos se adelantaron por siglos a lo que hoy le llamamos mindfulness o atención plena. Estas prácticas no eran puro ejercicio de cabeza, sino tecnologías espirituales, como herramientas de esas para desarmar los patrones automáticos de pensamiento y conducta que nos tienen bien enredados en el sufrimiento y la confusión. La precisión psicológica de estas instrucciones te vuela la cabeza cuando las embonan de lleno con lo que se está viendo en las investigaciones más recientes sobre la neuroplasticidad y cómo se reconfigura el cerebro a través de las prácticas contemplativas. El contexto histórico en el que se guardaron estas enseñanzas le da un extra de significado que no se puede ignorar si uno quiere entenderle de veras el fondo. Durante los primeros siglos del cristianismo, había un montón de corrientes compitiendo por ver quién le daba el significado y la naturaleza a las enseñanzas de Jesús. Los grupos que después armarían la iglesia, esa que conocemos hoy, tenían sus razones, tanto espirituales como de poder, para enfatizar ciertos aspectos de estas enseñanzas mientras le bajaban el perfil o de plano los borraban. Lo político de esta movida salta a la vista si te pones a pensar que un evangelio que decía que cada vato podía conectarse directo con lo divino, sin intermediarios, a fuerzas le metía un susto a cualquier institución que se sentía la única con la llave al cielo entre los humanos y lo sagrado. Los primeros líderes de la iglesia no estaban simplemente guardando enseñanzas espirituales, estaban montando un sistema de poder que necesitaba que la gente dependiera de ellos, a fuerzas, para jalar. La finura teológica del Evangelio de Tomé se nota un montón en cómo aborda conceptos que las tradiciones espirituales orientales han explorado durante milenios, pero que eran casi ciencia ficción para el rollo judeo-helenístico de ese entonces. Las referencias a la unificación de opuestos, a ir más allá de la dualidad sujeto-objeto y a vivir directamente estados de conciencia no ordinarios, demuestran que ya le tenían bien medida la onda a principios espirituales universales que se pasan por el arco del triunfo las barreras de cada cultura. Esta universalidad sugiere que las enseñanzas originales de Jesús pueden haber incluido elementos de sabiduría que le echaban un guiño a las tradiciones contemplativas de otras culturas, una posibilidad que explicaría por qué ciertos aspectos de estos textos les causaron broncas a las comunidades que querían tener bien separadito el cristianismo de otros caminos espirituales. Si ya le estás hallando el hilo a conexiones que antes ni en cuenta entre estas enseñanzas ancestrales y tu propia experiencia de crecimiento personal, me gustaría que me echaras un comentario con tu punto de vista. ¿Has experimentado momentos en tu vida donde sentiste que te caía un 20, una luz diferente, otra forma de entender las cosas? Échate un clavado abajo y cuenta tu experiencia, porque la neta, estos diálogos nos ayudan a todos a meternos más de fondo en estos rollos. Los elementos más radicales de este evangelio incluyen aseveraciones que te dicen que la iluminación o despertar espiritual no es algo que va a pasar quién sabe cuándo, sino que ya lo traes ahorita y lo puedes prender a través de prácticas específicas y cambios en cómo percibes las cosas. Esta perspectiva representa una democratización a la brava del desarrollo espiritual, que le quitaba el chiste a esos sistemas complicados de la iglesia que se metían de intermediarios. Las instrucciones que se guardan en estos textos indican que cualquier vato, no importa si era de arriba o de abajo, si fue a la escuela o no, o a qué Dios le rezaba, podía chambearle por dentro lo necesario para vivir directamente esos estados de conciencia que caracterizan el despertar espiritual. Esta accesibilidad universal habría sido percibida como una bronca de vida o muerte por instituciones que vivían de ser los únicos que te conectaban entre los individuos y la experiencia espiritual auténtica. Las técnicas específicas descritas para trabajar con estados emocionales y mentales problemáticos demuestran que ya le sabían a la perfección a los pilares de lo que hoy es la psicoterapia. Las instrucciones sobre observar pensamientos y emociones sin resistencia, ni identificarse de más, corresponden precisamente con los métodos de terapia de ahora que han jalado de maravilla en el tratamiento de ansiedad, depresión y trauma. La antigua sabiduría que se guarda en este evangelio sugiere que estas técnicas no es que se les haya ocurrido ahorita, sino que son redescubrimientos de principios universales sobre cómo jala la conciencia humana que han sido conocidos y aplicados por milenios en diversas tradiciones contemplativas.
El tratamiento de la muerte en este evangelio te enseña otra faceta de lo radical que era en su teología. Mientras que las interpretaciones de la Iglesia del cristianismo le dan un peso enorme a la muerte física de Jesús como el gran evento para la salvación, este texto te dice que la muerte es una transformación de la conciencia que puedes vivir y superar estando vivo. Las referencias a morir antes de morir no son solo palabras bonitas, sino la descripción exacta de procesos psicológicos donde las identificaciones egoicas que normalmente definen la experiencia personal se te borran por un rato, permitiendo entrarle a otros niveles de conciencia, más grandes y conectados. Esta comprensión de la muerte como transformación psicológica, más que como evento biológico final, representa un cambiazo de paradigma, completo, en la forma de entender lo que significa la salvación o liberación espiritual. Las dimensiones políticas y sociales de estas enseñanzas iban mucho más allá de los rollos religiosos del momento. En sociedades donde se creía que el acomodo social era cosa de Dios, las aseveraciones de igualdad espiritual fundamental eran una crítica a la brava a las estructuras de poder existentes. Las referencias específicas a la importancia espiritual de gente ninguneada, incluyendo mujeres, pobres y los que la sociedad hacía a un lado, sugerían que el valor espiritual no iba de la mano con el estatus social que se acostumbraba. Esta perspectiva igualitaria era vista como una bronca gorda por las élites, tanto de la Iglesia como del gobierno, que vivían de mantener a raya las clases sociales para preservar su autoridad. La preservación de estos textos a través de siglos de persecución y supresión demuestra tanto el poder que traían como que hubo gente que le vio el fondo y entendió que contenían elementos esenciales de las enseñanzas originales que no se podían dejar morir. Las comunidades que se jugaron el pellejo para copiar y esconder esos manuscritos entendían que guardaban algo más que papeles viejos. Mantenían viva una forma de ver lo espiritual que le echaba un pulso a los sistemas de control de la Iglesia que se estaban imponiendo. Su persistencia a través de periodos de destrucción sistemática sugiere que estos textos le daban al clavo a necesidades espirituales humanas genuinas que nadie más estaba pelando con las interpretaciones institucionales que se volvieron ortodoxas. La interpretación de la Iglesia que finalmente prevaleció puso barreras a propósito entre la experiencia espiritual a la mano y la autoridad de la Iglesia con sus intermediarios. Mientras estos textos antiguos presentaban la iluminación como una posibilidad inmediata accesible a cualquier vato que le echara ganas, las estructuras emergentes enfatizaban la necesidad de intermediarios especializados, rituales complejos y rollos y dogmas bien armados. Esta transformación no fue de chiripa. Fue una estrategia diseñada para enganchar a la gente espiritualmente, para que la institución tuviera más poder. Las enseñanzas originales que sugerían que cada persona podía acceder directamente a la verdad divina representaban una bomba de tiempo para organizaciones que se sentían los únicos con línea directa con lo sagrado. La supresión sistemática de estos textos alternativos dejó que se contaran historias donde la versión oficial era la única buena, la mera neta del cristianismo de antes. Los aspectos más radicales de estas enseñanzas incluían conceptos que le daban en la torre a las bases mismas de cómo las sociedades organizaban el poder y la autoridad. Las referencias a que cada vato traía lo divino por dentro contradecían directamente las ideologías que justificaban el control político y económico, basado en que unos eran más que otros por naturaleza. Si todos traían la misma esencia divina y el mismo potencial para la realización espiritual, entonces las jerarquías sociales basadas en nacimiento, género, raza o riqueza se quedaban sin la bendición de Dios. Esta comprensión igualitaria representaba un revolcón conceptual que habría transformado fundamentalmente las relaciones sociales si hubiera sido ampliamente adoptada y chambeada en las comunidades cristianas primitivas. Las técnicas específicas para entrarle a estados expandidos de conciencia descritas en estos textos muestran una finura psicológica que le compite a lo más avanzado de la psicología transpersonal de hoy. Las instrucciones para observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Las prácticas para acceder a esa calma mental que está antes de que la cabeza empiece a pensar. Y los métodos para reconocer la conciencia como el substrato común de todas las experiencias son como tecnologías internas que se fueron puliendo a través de generaciones de práctica contemplativa. Estas no eran rollos filosóficos en el aire, sino mapas bien precisos de lo que traemos por dentro, que podían ser navegados y explorados por cualquier vato que le entrara de verdad a buscar por dentro.
La preservación de estas técnicas en textos ocultos aseguró que el conocimiento práctico sobre los estados superiores de conciencia humana no se fuera al carajo por culpa de esos tiempos de iglesia cerrada y estricta. El tratamiento de la realidad como fundamentalmente una construcción de la conciencia, que puede ser transformada a través de cambios en cómo percibes las cosas, se adelantó a lo que hoy vemos en la física cuántica y la neurociencia contemporánea, que nos dicen que cómo observamos conscientemente le da forma a lo que creemos que es la realidad objetiva. Esas aseveraciones de que el mundo que vemos viene de lo que proyectamos, en grupo o solos, le dan el avión a las teorías de hoy sobre cómo el cerebro arma lo que percibimos a través de procesos interpretativos complejos, que filtra y ordena lo que le llega a los sentidos, según lo que ya espera o cómo está condicionado. Esta comprensión de la realidad como maleable y dependiente de la conciencia ofrecía un montón de chances para cambiar que le ponían un susto a los sistemas sociales que se basaban en creer que las cosas eran como eran, inamovibles o porque Dios así lo quería. Las implicaciones terapéuticas de estos enfoques incluían formas de curar no solo las broncas mentales de cada quien, sino también las enfermedades sociales que venían de identificarse chueco con los roles, el estatus y esas divisiones inventadas. Las referencias a la curación que ocurre cuando la gente se da cuenta de que en el fondo todos somos lo mismo, sugieren que muchas broncas entre la gente y en la sociedad vienen de ver la separación donde no la hay, y se pueden arreglar si vives en carne propia que estamos conectados. Esta perspectiva ofrecía salidas de veras a esos ciclos de violencia y abuso que caracterizaron gran parte de la historia humana, dando las bases para armar sociedades donde el chiste fuera cooperar y reconocerse, en vez de competir y dominar. La persistencia de elementos de estas enseñanzas en tradiciones místicas posteriores, aunque las autoridades las quisieron borrar, enseña el poder que traían para llenar huecos espirituales de veras, que se pasan por el arco del triunfo, las barreras de cada cultura. Místicos cristianos medievales, sufíes islámicos, cabalistas judíos y contemplativos de otras tradiciones, armaron por su cuenta prácticas y formas de ver el mundo que le daban un aire a estos textos viejos, sugiriendo que hablaban de lo que es la experiencia espiritual en cualquier ser humano, más allá de creencias de una cultura en particular. Que se juntaran estas tradiciones distintas te dice que estos textos guardaban un conocimiento sobre la conciencia que te sale solito cuando uno se mete de lleno a buscar por dentro. Las dimensiones cosmológicas de estas enseñanzas presentaban una visión de la realidad, donde la conciencia individual y universal estaban en un rollo de continuidad dinámica, no separadas por completo. Las descripciones de múltiples niveles de realidad que se interpenetran y se influyen mutuamente se adelantaron a los modelos de sistemas complejos de ahora, donde salen cosas nuevas de cómo interactúan partes que parecían separadas. Esta comprensión de la realidad como fundamentalmente relacional e interdependiente le llevaba la contra a esas ideas mecanicistas que veían todo, objetos, gente, instituciones, como islas que interactuaban según leyes externas. La visión completa que guardaban estos textos te daba un marco para entender tanto la experiencia personal como los fenómenos sociales, como aspectos de procesos más grandes de cómo evoluciona y se transforma la conciencia. Las dimensiones prácticas de estas enseñanzas espirituales te dan metodologías bien concretas para la transformación personal y social que no se quedan en el puro rollo filosófico abstracto. Los textos guardan descripciones detalladas de técnicas contemplativas que dejan que los que le echan ganas lo vivan directo esos estados de conciencia que las enseñanzas describen conceptualmente. Estas prácticas incluían formas de meditación que no era a fuerza concentrarse o borrar los pensamientos, sino en el desarrollo de una atención tranquila, pero bien despierta que permitía observar los procesos mentales sin que te gane lo que te pasa por la cabeza. La metodología enfatizaba la importancia de reconocer la diferencia entre la conciencia que observa y los fenómenos mentales que surgen dentro de esa conciencia, dando una base experiencial para entender las enseñanzas sobre que eso del ego separado es puro cuento. Los instructivos sobre cómo cultivar esta calidad de atención incluían advertencias sobre las clásicas trampas, donde uno confundía un viaje temporal con algo que ya te cambió para siempre, o donde utilizaban las prácticas para sentirse más picudo espiritualmente en vez de agarrar la onda de la humildad y la compasión de a de veras. Las aplicaciones sociales de estos principios
Se veían en comunidades que se armaban con la idea de echarse la mano y apoyarse entre todos, más que con las jerarquías de poder de siempre. Las descripciones históricas de estas comunidades revelan experimentitos sociales bien rifados, donde las decisiones se tomaban entre todos, buscando el consenso, que respetaban la sabiduría de cada quien y lo que surgía de la inteligencia de la banda. Los miembros de estas comunidades desarrollaron maneras de arreglar broncas que buscaban entender lo que de verdad necesitaba cada quien, en vez de ver quién tenía la razón o a quién le tocaba el castigo. Esta aproximación al conflicto se basaba en la comprensión de que casi todas las broncas venían de no ver bien las cosas o de malentendidos, más que de diferencias fundamentales irreconciliables entre las personas. Las metodologías específicas incluían prácticas de escucha profunda, donde los participantes en un conflicto se comprometían a entender completamente la perspectiva del otro antes de expresar sus propios puntos de vista, creando espacios donde la vulnerabilidad mutua podía bajarle a las defensas que hacían que las broncas siguieran y siguieran. La dimensión económica de estas enseñanzas presentaba otras opciones bien radicales a los sistemas, donde cada quien acapara y compite por lo poquito que hay. Los principios descritos en estos textos antiguos sugerían formas de organizar la actividad económica según el reconocimiento de que todos en una comunidad estamos conectados a la brava y entre las comunidades humanas y los sistemas naturales que las sostienen. Las referencias a que la abundancia sale solita cuando la gente se quita el rollo de apegarse y acaparar sugieren que la neta, mucha de la escasez que vemos es por mala repartición, no porque no haya suficiente. Esta perspectiva incluía que ya le entendían a la perfección cómo los sistemas económicos que se basan en el miedo y la competencia te generan broncas mentales y sociales que te bajan la capacidad como sociedad para arreglar broncas y estar bien todos. Las alternativas propuestas enfatizaban la importancia de sistemas donde lo que aportaba cada quien valía por sus talentos únicos, no por cuánta lana podía hacer, creando premios para que la gente desarrollara lo que traía, en vez de obligarlos a un rol económico limitado. La preservación y transmisión de estas enseñanzas a través de tiempos históricos bien difíciles te enseña la dedicación a la brava de gente y comunidades que le veían el poder para cambiar todo. Las estrategias utilizadas para mantener vivas estas tradiciones durante periodos de persecución incluían la codificación de enseñanzas esenciales en símbolos y narrativas que se les escapaban a las autoridades que andaban de malas mientras eran claras para los que de verdad le echaban ganas y sabían la clave. Esta necesidad de ocultamiento hizo que nacieran tradiciones esotéricas bien intrincadas, donde el conocimiento se transmitía a través de varios niveles de significado que se iban abriendo poco a poco, según qué tan listo y qué tan metido estuviera el estudiante. Los métodos de transmisión incluían el uso de arte, música, arquitectura y rituales que guardaban elementos esenciales de las enseñanzas de maneras que podían aguantar que se quemaran los libros. La persistencia de motivos y símbolos específicos en tradiciones aparentemente no relacionadas a través de diferentes culturas y periodos históricos sugiere que estos métodos de preservación le atinaron de forma impresionante para mantener las enseñanzas originales, a pesar de que se regaran por todos lados y que la iglesia se partiera en pedazos. Las implicaciones contemporáneas de estos descubrimientos históricos se van a un montón de ramas de la investigación académica y de la práctica que están cambiando cómo entendemos la historia de las religiones y lo que podemos hacer como humanos. Los estudios interdisciplinarios que combinan arqueología, análisis textual, neurociencia contemplativa y psicología transpersonal ya están dando marcos científicos para entender cosas que antes se veían como pura especulación o rollos de otro mundo. Las investigaciones sobre estados de conciencia asociados con prácticas contemplativas están revelando correlatos neurológicos específicos que validan lo que decían esas enseñanzas viejas sobre que la percepción y quién eres se pueden moldear. Los estudios sobre plasticidad neuronal demuestran que prácticas sostenidas de meditación y contemplación pueden hacer que el cerebro se reestructure de forma medible, lo que se traduce en que controlas mejor tus emociones, sientes más empatía y te concentras chido aunque haya distractores. Este junte de sabiduría vieja e investigación de hoy está dando bases bien macizas para integrar metodologías contemplativas en contextos educativos, terapéuticos y organizacionales, donde pueden ayudar a arreglar broncas complicadas que necesitan tanto de la cabeza como de una sabiduría práctica bien profunda.
Los desarrollos en la física cuántica y la teoría de sistemas complejos están proporcionando modelos conceptuales que le dan el avión coesos rollos cósmicos de las viejas enseñanzas, que antes sonaban a puro misticismo o poesía de la buena. Hoy en día se les ve el lado científico. Cuando dicen que la realidad es un tejido donde todo se conecta y depende de todo, uno piensa en esas teorías del entrelazamiento cuántico o cómo surgen cosas nuevas de sistemas complejos que no se explican solo viendo las piezas por separado. Y ni hablar de los estudios de la conciencia, que la neurociencia y la filosofía de la mente ya le están entrando a las preguntas sobre qué es sentir y experimentar, algo que estas tradiciones contemplativas han explorado por milenios con pruebas de primera mano. Unir estas ideas nos está dando un marco más completo para entender tanto lo que nos pasa a cada uno como lo que le pasa a la bola, y nos saca de los límites del materialismo de cajón o del idealismo que anda en las nubes. Y la neta, esto se puede aplicar en la educación, para que los chavos no solo aprendan de libros, sino también de la vida, en terapias que no solo curen el síntoma, sino la raíz del problema, y en cómo se organizan las empresas o el gobierno, para que no los agarre de bajada cualquier cambio. La relevancia de estas enseñanzas para las broncas mundiales que nos están cargando el payaso se vuelve más que obvia cuando vemos problemas como el pinche cambio climático, la desigualdad económica que nos ahoga, los pleitos entre pueblos y las crisis de la cabeza que ya son el pan de cada día. Todo esto pide a gritos cambiar de raíz cómo nos organizamos como sociedad y cómo le hacemos con la madre naturaleza. Las perspectivas que nos dejaron esos textos antiguos nos dan herramientas conceptuales y maneras de hacer las cosas para enfrentar estas crisis, yendo más allá de curitas superficiales, para incluir esas transformaciones de conciencia que son vitales para lograr cambios que duren. Entender que si uno no está bien, nadie lo está, y viceversa, nos da una base para desarrollar leyes y acciones que le den chance a la gente de vivir bien, sin chingarse al planeta que nos da de comer. Y las metodologías para resolver conflictos que salen de estas tradiciones ofrecen alternativas para no andar a balazos o con la ley del talión, dándonos herramientas prácticas para crear una paz que aguante, basada en la justicia y el entendimiento, no en que el más fuerte imponga su voluntad. El rollo de la educación en estas enseñanzas nos da visiones de procesos de aprendizaje que integran el desarrollo intelectual, emocional, ético y espiritual, de maneras que pueden preparar a los chavos para saber moverse en este mundo de locos, con cabeza fría y corazón caliente. Los principios de cómo enseñar, implícitos en estos textos, recalcan la importancia de despertar la curiosidad natural y el ojo crítico, sin que se les suba a la cabeza, y que aprendan de lo que viven, no solo de lo que les dictan. Las metodologías descritas incluyen la investigación en equipo, donde estudiantes y maestros participan juntos en la exploración de las preguntas de ¿a de veras?, las que te quitan el sueño. ¿Qué es esto de la realidad? ¿A qué venimos? Esta forma de aprender reconoce que la sabiduría auténtica no es solo de libros. Sale de lo que vives y de lo que te pones a pensar en silencio, y de aplicarlo bien en las situaciones reales. Los beneficios de esta educación integral incluyen egresados que no solo sirvan para ganar lana, sino para echarle la mano a la banda, en la chamba, con la familia y en las decisiones del país, con cerebro y con conciencia. Las broncas de la política también se tocan en estas enseñanzas, sugiriendo un gobierno que no sea ni la dictadura que te corta las alas, ni la democracia de cartón donde solo se pelean por ver quién agarra más hueso. Los principios de organización social que nos dejaron estos textos plantean la posibilidad de formas de gobernanza participativa, donde las decisiones colectivas no las tomen cuatro vivos, sino que salgan de lo que piensa la banda, escuchando a todos, y donde gente de distintos lados se sienta a buscar soluciones que les sirvan a todos, no solo a unos cuantos. Las metodologías específicas incluyen procesos de toma de decisiones consensuadas que van más allá del simple «ponte de acuerdo y ya», para alcanzar síntesis creativas que integran perspectivas que parecían irreconciliables, logrando soluciones más completas que las que cualquier facción podría lograr sola. Pero para eso se necesita más que puro coraje o andar de un lado al otro. Se necesita una cabeza más fría y pensarle más allá del pleito de siempre, que es lo que abunda en la política de hoy. Los beneficios potenciales incluyen políticas que resuelvan las broncas de fondo a largo plazo. No solo apaguen fuegos,
creando una estabilidad social que no venga del miedo o la manipulación, sino de la justicia y de que la gente de verdad participe. En resumen, la neta de todo esto, si uno le echa ojo a estos textos antiguos y a lo que implican hoy, es que podemos cambiar un chingo como personas y como sociedad, mucho más de lo que la gente cree que es posible con el desmadre que tenemos ahora. Las enseñanzas que se guardan en estos documentos nos dicen que traemos un potencial escondido para la inteligencia, para sentir con el otro y para crear juntos, pero que nos lo han pisoteado las estructuras de la sociedad que nos obligan a ser iguales y a competir, en lugar de ser auténticos y de echarnos la mano. Si soltamos todo ese potencial que tenemos guardado, podríamos cambiar la sociedad de fondo, arreglar las broncas que nos han jodido por siglos, porque siempre le hemos puesto parches en lugar de ir a la raíz. Entender que muchas de las limitaciones que sentimos como así es la vida o ya ni modo, son puro cuento, son cosas que nos han metido en la cabeza. Abre la puerta a una sanación personal y social que puede parecer milagro desde fuera, pero que en realidad es lo normal si no estuviéramos tan jodidos por los traumas que traemos, solos y en bola, y las formas de pensarle y de vivir en comunidad que nos dejaron esos textos viejos, no son para andar con la fe ciega, sino para tener los huevos de explorar lo que está más allá de lo que nos han enseñado siempre. Gracias por leer hasta aquí, nos leemos en la siguiente entrega.